El acuerdo de paz con las FARC. Anoche en la Casa de Nariño el presidente Petro saca la tesis de que el tribunal de cierre, bueno, que no es una batalla nueva. El presidente Petro hace rato está con la idea de que haya un tribunal de cierre, quiere decir una especie de ley de punto final en Colombia. Sí, sabe que hay un cambio y es que ahora dice que la JEP debería ser el tribunal de cierre. Hace algunas semanas o meses decía que tenía que haber un tribunal por encima de la JEP que fuera el tribunal de cierre. Ahí ve un ligero cambio, ¿sabe? Lo nuevo es que quiere ese tribunal de cierre también para narcotraficantes. Esta no la veía venir. El presidente Petro dice hay que meter allí a los terceros, son los civiles que financiaron la guerra, a los militares que hicieron la guerra, a los paramilitares, a los guerrilleros, a todos. Sí, pero le suma narcotraficantes. Pablo Escobar estaría feliz en el gobierno de recibiría beneficios en esa idea del presidente Petro. En la práctica esto es una gran amnistía para el tema que no entiendo de dónde saca el presidente, porque el acuerdo de paz no le da a la JEP la posibilidad de acoger a narcotraficantes. Ninguna posibilidad. El acuerdo habla claramente, Néstor, de excombatientes de las FARC, habla de exintegrantes de la fuerza pública. Incluso el acuerdo había salido para que también acogiera terceros vinculados al conflicto. Y la Corte Constitucional lo sacó. Por eso no están ahí. 8:33 minutos. ¿Usted entiende lo del narcotráfico en la JEP o en un tribunal de cierre, Héctor? No sé bien de dónde sacó eso el presidente Néstor, porque como lo explica bien Ricardo, pues en el acuerdo pues incluso hay salvaguardas para que personas que sean, llamémoslo, narcotraficantes puros, no puedan tener este tipo de justicia transicional. Lo que hizo el acuerdo fue efectivamente intentar blindarlos para que no se metieran los traquetos. Es decir, los traquetos que han tenido siempre como gran ambición que los metan en los acuerdos. En la época de los paramilitares, usted se acuerda, los paramilitares, algunos narcotraficantes, varios colados, se alcanzaron a colar efectivamente. Gordolindo, entre ellos, que compraban franquicias de bloques paramilitares para someterse a la justicia y paz. Y ese fue motivo de escándalo, era el gobierno de Álvaro Uribe. En estos tiempos también, acuérdese de Otoniel, el jefe del Clan del Golfo que está extraditado, también intentó aterrizar en la JEP y lo rechazaron allá por narcotraficante también. Aquí por lo menos debo decirlo, Héctor, se le agradece al presidente Petro que lo está haciendo de frente. Un acuerdo para meter a los narcotraficantes. Debe estar feliz el Clan del Golfo. Claro, pero hay que entender cuál es el interés del presidente Petro de beneficiar a los narcotraficantes. O sea, ya no solamente no se persiguen los cultivos, la coca sigue en aumento, las cifras son preocupantes. Le propongo, o sea, ¿cuál es el interés? Este año tendremos la cifra más baja de erradicación de cultivos ilícitos de la última década. Es igualar a todo el mundo. Le propongo que escuchemos delincuentes políticos. ¿Qué es lo que quiere? O sea, ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que quiere el presidente Petro? Y después usted me da su opinión. Bueno, ya me la anticipó. Y después, obviamente, usted tiene que preguntarse, y es legítima la pregunta, ¿por qué? Porque el presidente Petro lo está diciendo de frente. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, el escenario fue la Plaza de Bolívar, donde se habló de los 8 años de la implementación del acuerdo de paz. El presidente Gustavo Petro estuvo en el lugar, también estuvo acompañado de Rodrigo Londoño, el presidente de Comunes, entre otros implicados en la implementación del acuerdo de paz. En ese escenario, el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a proponer su idea de un tribunal de cierre. Ricardo tiene razón, hay una diferencia en esta propuesta del presidente Petro, la de anoche, con las anteriores. Ya el tribunal de cierre, dice el mandatario, puede ser incluso la justicia especial para la paz. Eso sí, se hace él unas preguntas que en el mismo discurso contesta, y es quiénes deben estar en ese tribunal de cierre. Menciona a políticos, obviamente a guerrilleros, dice también a terceras personas, refiriéndose a los terceros involucrados en el conflicto, pero incluye paramilitares y, dice él, narcotraficantes. Esto dijo el presidente Gustavo Petro, interrumpido varias veces, además, Néstor, por la tos y por esa molestia gripal que tiene el mandatario. Escuchemos. Yo le llamo un tribunal de cierre. Las sentencias de las diversas cortes tratan de negarlo, pero está en el acuerdo de paz. Luego, aquí hay un tema normativo que debemos asumir. ¿Construimos un tribunal de cierre de la verdad en Colombia o no? Por el acuerdo de paz es sí. Entonces ese proyecto de ley tiene que entregarse. Es la JEP
poderosa. Pero no solamente tiene que integrar guerrilleros de la FARC o paramilitares, militares de los falsos positivos. Tiene que integrar políticos, los terceras personas le dicen, paramilitares, y todos los actores de la violencia que hayan sido en el periodo que designó la ley hacia la fecha, incluido en mi opinión esta, de tal manera que habrá una puerta real a través de la verdad hacia la paz total. Dice el acuerdo de paz y narcotraficantes incluidos. ¿Esto es para discutirlo o es para cumplirlo? Porque si en el acuerdo de paz dice y narcotraficantes incluido, ¿por qué no se está cumpliendo? ¿Por qué la JEP está rechazando declaraciones? ¿O por qué otros tribunales impiden que lleguen declaraciones a la JEP? Si el acuerdo de paz es una declaración unilateral de Estado, su texto es de obligatorio cumplimiento. Y ni el máximo Tribunal de Justicia de Colombia puede variarlo. Y dice el presidente Gustavo Petro, Néstor, que ese tribunal al que se refiere debe ser la única y última instancia de verdad, que es a eso a lo que él le llama tribunal de cierre, en la que en su idea están también los narcos. Y finalmente un dato, cuando el presidente Petro dice las terceras personas, se refiere a lo que hoy la Justicia Especial para la Paz llama terceros intervinientes, que son civiles que han participado en el conflicto armado y que voluntariamente puedan ir a la JEP a contar su verdad. Camila, gracias. De esos terceros intervinientes, pues ya hay varios políticos que han terminado allí. ¿Se podrían acoger a la JEP como partícipes en voluntariamente? Hoy no militares ya están en la JEP. Paras, la JEP ha recibido testimonio de los solamente ha sido recibido Salvatore Mancuso, en una figura distinta, no como paramilitar, sino como colaborador de la fuerza pública. Bisagra le llama la JEP. Lo nuevo es lo de los narcotraficantes, que los narcotraficantes, pero miren esto, ver allí en ese tribunal o en la JEP. La propuesta, todo proceso de paz tiene un modelo y un sistema de justicia transicional, o sea, una justicia distinta a la justicia ordinaria para hacer un tránsito. El proceso de paz con las FARC diseñó la JEP. Y el proceso que conduce el presidente Gustavo Petro, y hay que decirlo de manera muy fallida, que es esta mal llamada paz total, que lo que busca es negociar con todos los actores de la violencia, porque los actores de la violencia en Colombia no son solo los que se han alzado en armas por motivos políticos, como puede ser el ELN, porque el narcotráfico ha permeado absolutamente todas las organizaciones. Los que tenían luchas políticas, como las FARC, el ELN, todos son narcotraficantes, pero también se mezclan y utilizan narcotraficantes puros, utilizan la franquicia o la marca de que son guerrilleros, como pasa con las falsas disidencias de las FARC, ese mordisco es un traqueto, lo mismo pasa con la segunda marca Italia, todos son traquetos, pero se quieren disfrazar de guerrilleros o de rebeldes porque saben que tendrían unas condiciones favorables. ¿Está de acuerdo, Luis Ernesto, en que metan narcotraficantes? Entonces, ahí va el punto, permítame le explico entonces cuál es la lógica de lo que plantea el presidente, que insisto, es a un proyecto de paz fallido, mal diseñado, mal ejecutado como es la paz total, pues un sistema de transicional igual, mal diseñado, mal planeado. Pero es para que entendamos por qué viene esa propuesta. No se trata de que el presidente quiera pues darle a los narcotraficantes ahora, volverse el mejor amigo de los narcos y liberarlos. No, es reconocer que la realidad del conflicto colombiano ya no es una realidad de rebeldes contra el Estado colombiano. Es una realidad, y permítame concluyo con esto. El presidente dice claramente, es la realidad. Claramente habla de los narcos, de los traquetos. Por supuesto, son los narcos, pero es que, Ricardo... Y no con el ropaje, porque sabemos que todos traquetean. Claro, pero es que todos traquetean, él no habla pero de esos justamente... grupos, él habla de los narcos puros, él habla del clan del Golfo, de los Pachenca. Es que ¿cuáles son? Entonces, el grave error... los narcos, démosles beneficios. Todo el mundo... El grave error... Amnistiemos a los narcos. Pero ese no es el pacto de la picota. El grave error... Ese no es el grave error es que creamos... Permítanme, y concluyo con esto. Puede ser, Aurelio, usted tiene razón, el pacto. El grave error... El pacto de la picota, o sea... El pacto de la picota que convinieron desde antes del triunfo presidencial, que convinieron con Juan Fernando Cristo y con Danilo Rueda. Con Juan Fernando Petro. Pero esa es la versión, digamos, Juan Fernando Petro.
Usted tiene razón en una cosa, Luis Petro. Póngase los audífonos. Aurelio. Juan Fernando Petro. No, Juan Fernando Cristo. Sí, perdón el lapsus. Pero Néstor, Luis Ernesto tiene razón en una cosa. Son narcotraficantes que que se quieren presentar como políticos, no. Danilo Rueda, aquí lo dijo en Blue Radio Sergio Jaramillo, fue el que los quiso darles un cariz político. Eso fue esa transformación de narcos mordisco a volverlo Estado Mayor Central, fue una obra de Danilo Rueda, que fue gestor del Pacto de la Picota. Y ahora viene la segunda escena del Pacto de la Picota. Fue el primer comisionado de paz del gobierno Petro, ¿verdad? Sí, pero acuérdense que él era los que visitaba las cárceles antes de ser comisionado. Con el hermano del presidente, con Juan Fernando Petro. Claro, con Juan Fernando Petro. Y después se lo nombraron comisionado, y entonces a estos narcos los volvió grupos políticos. Y ahora vamos para la tercera escena, que es ¿cuál? La JEP se vuelve el mecanismo por el que se cumple el Pacto de la Picota con todos estos narcos. Y yo no me acuerdo que en el acuerdo de paz, no dice que los narcotraficantes... Néstor, así como ha fracasado al contrario, la negociación... Lo que decía es que no a los narcos, señor Luis Ernesto. No, así como ha fracasado la negociación con el ELN, con la Segunda Marquetalia, con todo, digamos, la paz total es el fracaso total. Pues un sistema de justicia transicional diseñado para un sistema de negociación tan mal diseñado, tan mal planeado, tan mal ejecutado, pues va a tener el mismo resultado. ¿Por qué? Y con esto concluyo. En Colombia la violencia sí está fundado por la administración de rentas ilegales, llámese minería ilegal, llámese narcotráfico. Entonces parte de la solución de la violencia en Colombia es lograr que esas rentas ilegales no las administren ilegales, sino las administre ojalá el Estado. En el caso de la minería es más fácil, en el caso de la droga es imposible porque sabemos que la droga es prohibida a nivel internacional y mientras no haya un cambio regulatorio a nivel internacional no va a pasar nada. El negocio de la minería, el carbón es un producto legal, el oro es un producto legal. Claro, y ahí el Estado podría tener control territorial y administrar esas rentas y no dejársela a los mafiosos. Pero entonces, ¿cuál es el punto de fondo aquí? ¿Cómo logramos que esas rentas ilegales no nutran la guerra, no sean el combustible de la guerra? Lamentablemente no es con un proceso de paz ingenuo como el que ha planteado el gobierno. Ojalá fuera así. No, las rentas ilegales se combaten con orden público, se combaten. ¿Cómo se le quita esas rentas? Porque ellos pueden tener la banderita de que son guerrilleros, de que quieren salvar y son rebeldes, pero realmente lo que quieren administrar es una renta ilegal. Le iba a decir, si usted fuera narcotraficante, no quiero molestarlo. Piense qué está pensando un narcotraficante en este momento. Fiesta. Pues está de plácemes. Claro. Escuchar al presidente Petro diciendo, de pronto me perdonan, de pronto me amnistían. No pago un solo día de cárcel. De pronto termino entregando 3 rutas, 20 kilos de cocaína. Pero la mayoría no han pagado ni un día de cárcel. Eso, la verdad es que la amenaza de la justicia, la amenaza de la justicia en Colombia. ¿Le parece que no pagó no pagó? Han terminado peor. Salvador Mancuso fue más paramilitar que narcotraficante y asociado con agentes del Estado. Han terminado peor, han terminado muertos, la inmensa mayoría de los Rodríguez Orejuela, extraditados. Sí, podemos nombrar 50 o 100 y hemos tenido decenas de miles. Pero bueno, que se reencauchan y que reviven en cuerpo ajeno es diferente. Pero entonces la solución es meterlos a la JEP, Héctor. Al narcotráfico. No, la solución sería legalizar el narcotráfico. Pero es lo que está planteando el presidente, sino perdonarles seguir dando esa pelea perdida es claramente un error. Asesinos hay todavía. La hemos dado y la seguimos dando. No, pero es que ese es otro tema. Digamos que el tema del narcotráfico es un tema que en Colombia nos escandaliza como si fuera el peor delito del mundo, y pues bueno, hay bastantes delitos mucho peores. Es más, mire usted la discusión que hemos dado, mire usted la discusión que estamos dando en este momento, Néstor. No discutimos que unos criminales asesinos como los que han enarbolado banderas guerrilleras tengan beneficios, y nos parece escandaloso que los narcotraficantes sí los tengan. Eso éticamente no tiene razón. Eso éticamente no tiene razón. Ya lo superamos en el referéndum. No lo discutimos. El escándalo en este caso consiste porque el presidente Néstor, el referendo fue un modo de discusión política. Claro, pero yo estoy dando la discusión. Estoy diciendo, no, claro que lo hemos discutido, pero estoy diciendo esta conversación que estamos
estamos teniendo en este momento es, el presidente dice que hagamos una cosa de transición y cerremos eso para los criminales que han sido reclutadores de niños, etcétera. Pero lo que genera escándalo es que sea que diga que también a los narcotraficantes. Ese de todos los delitos que se han cometido en el marco de ese conflicto, el narcotráfico es el delito menor. Es que matan, asesinan, que hacen masacres, violan mujeres, reclutan niños. Todos esos son delitos mucho peores que el narcotráfico. Pero dicho eso, Néstor, déjeme ahora sí decir lo que yo le iba a decir. Sí, pero déjeme hacerle un paréntesis. Usted tiene razón en que seguramente producir cocaína no es comparable con una masacre de niños o con la motocicleta, de acuerdo, pero es que todos esos delitos se cometen es el nombre del narcotráfico, es para mantener además, el negocio del traqueteo. Pero además, Néstor, mire, déjeme recordarle otra cosa, eso que llaman la justicia premial, la justicia de beneficios a cambio de información, etcétera, llegó a Colombia para beneficiar al narcotráfico. Las primeras decisiones que se tomaron al final de los años 80 y comienzos de los 90 en el gobierno del presidente Barco y después en el gobierno del presidente Gaviria, se hicieron para hacer acuerdos con organizaciones de narcotráfico. Recuerde usted que cuando pasó eso de la catedral, Pablo Escobar llegó allá como consecuencia de unas medidas de carácter legislativo que se adoptaron para ofrecerle beneficios jurídicos a los narcotraficantes que colaboraran con la justicia. Entonces, eso no debe escandalizar. La teoría del apaciguamiento y el Estado sometido a las bombas y a los policías muertos y a los candidatos asesinados. Lo que fuera, pero lo que yo estoy diciendo... Uno no puede defender el modelo de darle beneficios al narcotráfico a punta de balas. Héctor, a mí en cambio me parece que hay que pensar en una suspicacia. Yo lo que le digo es pretender meter recordando un hecho histórico a todos los delincuentes en la justicia transicional es atacar la justicia transicional. A mí lo que me escandaliza, entonces, ¿qué le va a quedar a la justicia ordinaria? A mí lo que termina todo en la justicia transicional en un periodo y entonces la justicia, porque todo según él es conexo con el conflicto. María Consuelo, a mí sí me parece que eso es un disparo a la justicia transicional. Y me imagino que el ministro Cristo estaba muy incómodo, estaba en la mesa ahí, según vi ahorita en las imágenes, estaba muy incómodo. Es que el presidente esté proponiendo una cosa que quienes han tenido que ver con el acuerdo de paz con las FARC siempre han tratado de preservar de la mayor manera, que es que no se cambie la JEP. El presidente estaba proponiendo, atacarla, es lo que le estoy diciendo. Incluso dio una instrucción, claro, no, es que estoy de acuerdo, incluso le da una instrucción de hay que presentar el proyecto de ley. Un proyecto de ley para modificar la JEP, es decir, como si estuviéramos en el gobierno de Iván Duque. Eso sí, yo quiero ver qué va a contestar el ministro Cristo. Néstor, yo estoy de acuerdo que la JEP hay que preservarla y que pues muchas de estas ideas desilvanadas son muy delicadas porque pues hay mucho en juego, pero la teoría es interesante y es válida, y yo creo que estos son los temas que deberían ir hacia lo que, eso está muy desgastado, pero un acuerdo nacional, porque el país, Petro está diciendo dos cosas que son evidentes. Una, que toda esa criminalidad tiene vínculos, está interconectada alrededor del narcotráfico. Pretender que son cosas distintas, pues es decirnos mentira. Y manejarlo por pedazos, pues no ha funcionado. Y lo otro es que la fórmula que se ha utilizado... Pero Álvaro, perdóneme. Ha fracasado. ¿Usted está de acuerdo durante décadas en meter a los narcos aquí? No, lo que estoy diciendo es que más allá de la propuesta inmediata, que obviamente habría que establecer mucho más, y por eso decía un acuerdo nacional para que haya consenso, porque estos son temas muy delicados. No va a haber acuerdo nacional sobre eso. Pero por criticar a Petro, no podemos dejar de ver que lo que se ha utilizado ha fracasado. Estamos muy mal. Se ha intentado el uso de la autoridad y todas estas fórmulas importadas y no ha funcionado. El país está otra vez en una senda de crecimiento de los grupos ilegales y del narcotráfico, y pues es una irresponsabilidad de un gobierno salir a decir simplemente que hagamos lo mismo que no funciona. Eso es agarrar en el mar. Entonces, por lo menos aquí hay unas ideas para
No, para pensar. Desechemos el desorden. Eso se lo admito. Esta es de la misma teoría de que para reducir los niveles de delito hay que acabar con el delito. Entonces, volvemos entonces a... Pero legalice todo. Pero además hay un punto que no es coherente entre lo que dijo ayer Aurelio, el presidente Petro, con la propuesta de que los narcos vayan a la JEP, y lo que está haciendo hoy en la lucha contra la droga. Porque según las cifras de Naciones Unidas, ustedes recordarán que la productividad de la cocaína en Colombia está disparada, están disparados los cultivos. La lucha contra las drogas alternativas que el presidente Petro está emprendiendo no ha sido exitosa. Entonces, si por un lado pretende beneficiar a los narcos para que se sometan a la justicia, pero por otro lado está vivo el negocio, porque está creciendo el negocio de los narcotraficantes, ¿cuál es el sentido de tener una única puerta para que ellos salgan si van a seguir reproduciendo el modelo de los narcos? Voy a preguntarle, Aurelio, ¿cuál es el interés de beneficiar a los narcos? A los oyentes, Héctor, a todos los oyentes, a los panelistas, si están de acuerdo con meter a los narcotraficantes aquí en el mismo paquete. Es decir, en la práctica... No, les pregunto a todos. Solo un sí o un no. Yo le digo, mi respuesta es no. Okay. No, yo no estoy de acuerdo. Ok. María Consuelo, ¿sí o no? Rotundo. Padre, no. Ricardo, no. Aurelio, no. Y como me cortaron lo que estaba diciendo, permítame decirle, Álvaro, volvimos a la famosa tasa moral de cambio. Aquello de que la mejor forma para que la sociedad lo coopte es delinca, coja armas y después le dan la amnistía. No, Colombia no puede seguir haciendo lo mismo. No, no y no. Luis Ernesto, ¿usted está de acuerdo con la idea del presidente Petro de meter aquí a los narcos? No como la plantea el presidente, metiéndola a la JEP es un error, pero Néstor, lo que sí tiene que hacer Colombia es lo mismo que hizo Estados Unidos para trabajar con las mafias, y era que hacer leyes de sometimiento en las cuales podían se entregaban a la justicia, se sometían a la justicia, se les blanqueaba, y hay que decirlo así de claro, se les blanqueaba una parte de su fortuna, y el Estado se quedaba con el 95% de la fortuna, le dejaban el 5% de la plata de sus rentas ilegales. Con esa plata el Estado puede hacer mejores cosas y empieza a darle un manejo distinto que simplemente enfrentar políticamente. Hay beneficios jurídicos por colaboración con la justicia, e incluso escandalosamente, a mi modo de ver, les permiten quedarse con una parte de su renta, ¿no? Creo que la ley vigente les permite quedarse como con el 10% o algo así. En Colombia es el 10%. ¿Sabe qué? No ha servido yo. No ha servido. Claro que no ha servido. Porque los incentivos para estar en el delito son mucho mayores. Claro. Y entonces, pues en la justicia premial siempre el que decide someterse a ella, pues lo que hace es calcular dónde me va mejor. Y por ahora le va mejor fuera de la ley, narcotraficando, que era lo que yo les decía. La mayoría, es que la verdad es que la mayoría del delito del narcotráfico y del blanqueo queda impune en Colombia. Calcule si los meten en la JEP, ahí sí les iría, mejor dicho, piñata. Los narcos tienen calculadora. Saben sumar y restar. Y entonces dicen, entrego el 10%, no, mejor me quedo con el 100%. 8, entrego el 90%. Elevar exponencialmente, diría yo, padre. Por eso de Paola, ¿usted está de acuerdo con la idea de los narcos a la JEP? No, claro que no. Qué barbaridad. Pero es que además una y otra vez volvemos al mismo punto. ¿Cuál sería el incentivo como país para meterlos en la JEP? ¿Es que acaso van a dejar de narcotraficar? ¿Alguien en serio cree que van a dejar de narcotraficar? Cuando estamos inundados, vamos para las 300.000 hectáreas, 1.700 toneladas métricas de cocaína al año, las incautaciones más bajitas de la historia, y se están llenando de plata. Esa es una buena observación. Si se perdonaran todos los narcos, si metemos los narcos a la JEP, ¿qué pasa con el negocio del narcotráfico? Nacen nuevos. Pues que hay unos herederos que están a la vuelta de la esquina. Nacen nuevos. Se van. Es que es incoherente buscar un beneficio para los narcos cuando no se está haciendo lo suficiente para acabar con el narcotráfico. 8:55 a.m. Es un gusto saludarlos en este día viernes. Tiempo seco. Y algún poquito de tiempo vamos a tener solecito, seco, padre. Hay solecito esta mañana, pero prepárese porque vamos a seguir con lluvias más o menos intensas durante todo el fin de semana. 4 minutos para las 9 de la mañana. Estás escuchando